Ideas verdes incoloras. Un programa que busca acercarse a figuras del mundo de las letras y de la universidad. Dirigido por estudiantes de Filología Hispánica. Los jueves a las 8 de la tarde de forma quincenal en la 89.0 FM o en radio.usal.es. And I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Os damos la bienvenida a Ideas Verdes Incoloras, un programa de entrevistas con el que buscamos conocer la faceta más personal de la filología. Compartimos aulas, librerías y bibliotecas, pero también nos gustaría compartir cafés y algunas palabras alejadas del marco académico. Hoy, además, estamos otra vez todos reunidos. Tenemos, hoy sí, todo el equipo. Hacía tiempo que no ocurría, sí, los exámenes, empezar el curso, ya sabéis. Y antes de presentarles, dar las gracias a Radio Usal por dejarnos venir aquí, por no echarnos y por proponernos y emitirnos y darnos todas las facilidades. Así que antes de empezar el programa, vamos allá con la presentación de nuestro equipo. Jaime Ruiz. Muy buenas, ¿qué tal? Marina López. Hola, ¿cómo estamos? Luis Pérez. Hola, encantado de estar todos de vuelta otra vez aquí. Y Ariadna Vergés. Hola, ¿qué tal? Pues no nos demoramos más, vamos con la presentación del invitado de hoy. Bueno, probablemente os hayáis cruzado con ella en el corazón de Anaya o incluso os habrá impartido clase, pues cuenta con una vasta trayectoria que la convierte en una de las profesoras más distinguidas de nuestra facultad. Ella es Carla Amorós Negro, profesora titular en el área de Lingüística General y doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, con la tesis Descripción y Prescripción en un estándar pluricéntrico, Análisis del paradigma de los relativos en las normas lingüísticas del español, de 2013. Muchas son las líneas de investigación que atraviesan su experiencia, como la política y planificación lingüísticas, la sociolingüística, la lingüística aplicada y la antropología lingüística, además de la adquisición y aprendizaje de lenguas extranjeras, de donde nace su afiliación como profesora y coordinadora del prestigioso Máster de Español como Lengua Extranjera. El interés por estos campos de saber no solo ha suscitado su periplo como investigadora en las universidades de Edimburgo y de Bremen, sino también la publicación de 2 monografías, Norma y Estandarización y las lenguas en la sociedad, así como la colaboración en numerosas revistas internacionales. Todo ello, e incluso más, califica a nuestra invitada de hoy, con la que estamos deseando hablar acerca de su vocación y pasión por las lenguas. Bienvenida, Carla. Muchas gracias. Bueno, es un placer. Gracias a todos, a todas, por darme la oportunidad también de pasar este rato tan bueno aquí fuera un poco de las aulas también, ¿no? Pues vamos con la primera sección de hoy. Vamos a conocernos mejor. Muy bien, pues quería saber cómo eras tú antes de toda la filología, antes de todo este lío de lenguas, en un inicio, en la infancia. Bueno, pues realmente yo creo que además este espacio, ¿no?, se presta mucho a esto de decir, bueno, ¿cómo era yo o cómo he cambiado yo o qué me ha traído, ¿no?, hasta aquí o hasta Salamanca? Pues era mucho, en muchas ocasiones yo creo que diría que muy parecida como soy ahora. A ver, soy más mayor, evidentemente, ¿no? Pero quiero decir, he sido siempre una persona muy entusiasta. He sido siempre, además, bueno, pues muy inquieta, como siempre, ¿no? Como soy en clase, y me han gustado siempre muchísimo las lenguas y he sido una persona muy curiosa por muchas cosas, ¿no? Lógicamente las lenguas, aprender lenguas, me ha llamado siempre la atención. Yo todavía recuerdo en mi época empezábamos con, por ejemplo, el inglés con 8 años, es decir, era bastante tarde, nada que ver con ahora, por ejemplo, cuando pues nuestros niños empiezan con 3 años, 2, incluso antes, ¿no?
Y recuerdo que dije, Dios, es fascinante, me llamó muchísimo la atención. Recuerdo el primer libro que me leí en el cole, que eran estos libritos de Belinda y el pulpo, ¿no? Belinda and the Octopus. Y dije, wow. Así que me gustó mucho empezar con el inglés de pequeñita, y también cuando empezamos, claro, desde pues también 7, 8 años, ¿no? A una enseñanza también más formalizada de mi lengua materna, como es el catalán valenciano, ¿no? También el decir, ostras, qué diferente es la manera en la que lo hablo de la manera en la que lo escribo, por ejemplo. Entonces, esto ya desde el principio me llamó mucho la atención. Pues con 8 años, 9 años, me gustó ya mucho. Y siempre me he sentido en mi casa. Yo creo que pensaron al principio que me iba a dedicar a la historia y a la arqueología, a la historia antigua, porque era soy una apasionada de Egipto. De todo lo que tiene que ver con, bueno, pues la historia de Egipto, de la civilización, la escritura egipcia, el descubrimiento de la piedra Rosetta, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, realmente, que era una persona muy de letras, yo creo que ha sido desde el principio muy vocacional, ¿no? Esto, luego, claro, que te decantas por estudiar filología hispánica o por otra filología. Yo siempre digo que yo hubiera hecho lingüística, pero en mi época, cuando no existía. Es decir, el grado en lingüística no existía como tal. Entonces, pues siempre desde el principio empecé, ¿no?, como cursé aquí la carrera de filología hispánica, pues a coger todas las asignaturas que tenían que ver con el área, ¿no? Eran historia de la lingüística, lingüística textual, el lenguaje y las lenguas, todas, un poco más toda la vertiente más lingüística de la carrera, ¿no? Uh-huh. Ahora que has comentado, ¿no?, que tu lengua materna es el catalán valenciano, ¿cómo es que llegas a estudiar a Salamanca? ¿Por qué viniste aquí? Pues mira, así empezó todo. El sexto de primaria era, yo creo, todavía, claro, era el cole. Vine de viaje de fin de curso con algunas de mis mejores amigas ahora, ¿no?, que viven todavía en Castellón, de donde es originaria toda mi familia. Y vine aquí y dije, madre mía, qué ciudad. Me pareció una ciudad, bueno, embriagadora, ¿no?, que cautiva, una ciudad pequeñita, muy manejable, muy peatonal. Me encantó la plaza de Anaya, dije, madre mía. Y claro, facultad de filología, dije, ¡buah! Yo me vengo aquí, claro. Esto de yo me vengo aquí a estudiar, etcétera, etcétera. Y claro, la risa de, sí, Carla se va a ir a Salamanca. Carla se fue a Salamanca. Carla dijo, con 12 años me voy a Salamanca. Y me fui a Salamanca. Así que recuerdo, además, que mi primera visita aquí, nos alojamos, creo que era, no sé si sería por entonces, pero parecido al Ronald Alba, porque es donde la famosa Plaza de la Tuca, de cuando yo salía también de joven, que estaba estudiando aquí, era la placita donde teóricamente se reunían los jóvenes y hacían los botellones. Uh-huh. Y recuerdo que pudimos dormir poco, claro, porque luego yo he sabido que era la zona de fiesta, ¿no? Salamanca. Y su fiesta. Pues, pero el Palacio de Anaya ya me cautivó, y yo creo que también la fama, ¿no? Es decir, el prestigio de una universidad como Salamanca cuando quieres hacer una carrera de letras, pues yo creo que también influyó muchísimo. No conocía a nadie que estuviera aquí estudiando. Fíjate, ¿y no echas de menos el mar? Pues echo de menos el mar cuando a lo mejor pasan 2 meses o, no sé, 3 meses como mucho que no lo he visto, ¿no? Pero no tengo una necesidad de verlo. Es decir, cuando llega el calor, cuando hace buen tiempo, por ejemplo, ahora ya, claro, digo, más primavera, más verano, sí que digo, me apetece un montón porque además es muy relajante, pero lo que echo más de menos es no ver a mi abuela con tanta asiduidad, ¿no? O no ver a mis padres. Ellos es verdad que vienen mucho, ¿no? Han venido mucho, sobre todo, no tanto a verme a mí como a ver a la nieta, indudablemente. Esto es así. Pero como les gusta mucho Salamanca, hemos recibido muchas visitas, ¿no? Entonces, es más la gente, ¿no? El mar me hace falta
pero muy de vez en cuando. No, mi madre me comenta esto a veces, yo no, o sea, no podría estar tanto tiempo sin ver el mar, por ejemplo. A mí no me ocurre eso, no me ocurre. A veces necesito salir un poco porque, bueno, es una ciudad pequeña y demás, pero bueno, tampoco demasiado, cada 2 meses, cada tal es suficiente. Y esa pasión de la que nos hablas por las letras, por las humanidades, ¿cómo la trasladas a la docencia? Pues bueno, yo creo que es algo muy importante y que todos los que estáis aquí habéis sido alumnos míos y sabéis que, bueno, pues lo que me apasiona se me nota mucho, ¿no?, en las aulas. Entonces, creo que indudablemente nuestra labor como investigadores es muy importante, pero creo que la labor docente es crucial y al final a mí me encanta dar clase y creo que además es donde mayor impacto tenemos, ¿no? Es decir, la labor docente del profesor universitario creo que es algo que, bueno, cada vez se está teniendo más presente también a la hora de adjudicar plazas de profesorado, a la hora de acreditar a los profesores como pues con figuras de profesor permanente o figuras de profesor funcionario, incluso catedráticos, etcétera, y me alegra mucho que realmente tenga el reconocimiento que hace falta, sin duda mucho más, pero poco a poco está teniendo más relevancia también la divulgación y la transferencia de conocimiento, porque creo que es donde tenemos mayor impacto en la formación, ¿no? La formación de futuros formadores en todos los ámbitos. Entonces, yo le doy mucha importancia a la divulgación. Creo que además en las redes sociales, también medios de comunicación como este programa fantástico, ¿no?, que hablábamos, antes hablábamos de ideas verdes incoloras que duermen furiosamente, ¿no?, con esta frase tan estupenda de Chomsky y que todos los que, bueno, pues habéis hecho lingüística teórica conocéis. Entonces, estos espacios creo que son necesarios, muy necesarios, para también despertar futuras vocaciones entre alumnado de segundo de bachillerato, por ejemplo, que está pensando en hacer una carrera, un grado que tiene que ver con la filología, con la lingüística o con la literatura. Creo que es esencial, y también para la repercusión que tenemos en la sociedad. Creo que todas las personas que nos dedicamos a docencia y a investigación tenemos que tener esta faceta también de divulgación de conocimiento, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, a mí me ha gustado siempre hacer muchos proyectos de innovación docente para justamente divulgar, ¿no?, para transmitir realmente con un nivel mucho más cercano, ¿no?, al alumnado de diferentes también niveles, ¿no?, es decir, desde primaria hasta secundaria, etcétera, pues lo que hacemos, ¿no?, lo que hacemos las personas que investigamos o que nos dedicamos a la lingüística. Yo en clase, creo que vosotros lo sabéis también, incluyo muchos vídeos de divulgación con blogs, por ejemplo, del tipo Español en Contacto, Zaragoza Lingüística, este tipo de iniciativas que creo que son muy buenas. Y justamente ahora, pues también varias profesoras del área de lingüística general estamos trabajando en el proyecto de aprendizaje-servicio que se llama Diversilink, que coordinamos Natividad Hernández y yo, justamente. Sí, yo quería preguntarte por esto, justo porque iba a hacerlo más adelante, pero ya aquí, porque estamos hablando al final de la docencia y creo que entra perfectamente. Yo, por mi parte, parto de mi experiencia personal. Me nació la vocación por la literatura y estudiando en el bachillerato y tal, yo tenía muy claro, pues literatura. Me metí en la carrera y descubrí la lingüística. Y me alucinó sobremanera. Y de lo que era una sintaxis y una morfología así más rutinarias que se hacen en la secundaria, de repente me encontré con un nuevo mundo, un nuevo enfoque para estudiar no solo mi lengua, sino las lenguas en general. Y un montón de diferentes enfoques posibles, desde pues eso, el generativismo, luego el enfoque más pragmático de la semántica, y me dejó totalmente alucinado. Y yo creo que esto, llevado al aula en secundaria, al menos de divulgación, ya no incorporarlo, entiendo, también quería preguntarte por esto, si tú
¿crees que se puede aplicar la lingüística a la educación secundaria de la lengua? Porque de verdad yo creo que si hubiese empezado antes, creo que mi enfoque sobre las materias de lengua habrían cambiado mucho, porque siempre yo escuchaba bueno, sintaxis, ¿para qué? ¿Para qué vale eso, no? Y, joder, cuéntanos un poco desde tu punto de vista de docente, ¿cómo llevarías la lingüística a ya alumnos de secundaria o de primaria? Pues yo creo que es esencial lo que estás comentando, justamente por eso, por despertar vocaciones de ámbitos de conocimiento que no sabemos muchas veces ni que están, ¿no? Porque también cuando estáis en secundaria o incluso en primaria, que yo veo a mi hija también con un poquito de análisis morfológico y estas cosas, a veces se hacen se enseñan materias, se enseñan contenidos sin saber muy bien el porqué, ¿no? Entonces yo creo que esta labor de acercamiento es necesaria y que indudablemente con poquitos conocimientos, pero con unos contenidos que les hagan ya reflexionar desde los primeros niveles sobre cuestiones como el multilingüismo inherente a la sociedad, todas las lenguas que nos rodean, se pueden empezar a querer las lenguas realmente y a que la gente sea más consciente de todo lo que tenemos alrededor y de justamente de la riqueza que supone toda la diversidad de fenómenos lingüísticos que nos rodean. Y desde el principio indudablemente hay muchos contenidos que bueno, muchas veces en los currículos no hay una buena gradación de esos contenidos. Los niños empiezan a hacer análisis y a discriminar entre indirecto, directo, sin saber muy bien ni cómo ni por qué, con una serie de estrategias de, bueno, al complemento indirecto se pone a o para, cuando eso no es verdad, y luego llegan a la universidad y ves cómo tienes que ir desbancando, ¿no?, todas estas ideas. A mí me lo enseñaron así ya, pero es que no es del todo correcto. Sí, como porque olvidando un poco. Exacto, y porque no pueden tener determinadas herramientas porque hay una abstracción detrás que con 12 años no son capaces de hacer, como es lógico. Entonces, yo creo que se debería dar mucha prioridad a la lectura y a la escritura también en la propia lengua materna, es decir, que hagan redacciones, que se expresen una buena, que dominen realmente cómo son esas reglas del idioma, un buen dominio de las herramientas, de todas las habilidades, ¿no?, de las macrohabilidades lingüísticas, escribir, escuchar, hablar, comprender. Esto creo que se debería trabajar muchísimo más en las aulas, en primaria y también en secundaria, porque yo creo que somos muchos padres a los que nos sorprende que a veces hagan muchas más redacciones expresándose en su primera lengua extranjera, que suele ser el inglés, y falta mucho trabajo en estas grandes habilidades lingüísticas en su propia lengua materna, ¿no? A veces conocen conceptos y no los llegan a interiorizar o asimilar bien, concepto de complemento directo, y sin embargo tienen una redacción que es bastante deficitaria, ¿verdad?, porque se le presta muy poca atención a veces en las aulas desde los primeros niveles. Y respecto a proyectos como justamente el de DiversiLink, que estaba hablando ahora, es un proyecto que es diferente del de innovación docente, porque se llaman de aprendizaje-servicio, justamente porque se detecta una necesidad en la sociedad, en este caso también con, por ejemplo, el apoyo de la ONG LinguaPax, de justamente apoyo y fomento de la diversidad lingüística mundial, por el reconocimiento del multilingüismo, de que el multilingüismo está en todas partes, y no solamente en los hablantes que han gozado de una instrucción formal en lenguas que son las lenguas más prestigiosas de la Unión Europea, sino en cuántos hablantes hay de África Occidental que dominan 5 y 6 lenguas, las hablan en su día a día, ¿no? Es decir, hay que ampliar también nuestra concepción del multilingüismo, ¿no?, qué es y qué supone ser un hablante multilingüe. Entonces, estas cuestiones se pueden trasladar también a aulas de secundaria, indudablemente con unas adaptaciones, unas transposiciones, ¿no?, que se llaman ahora didácticas, para hacer los contenidos mucho más accesibles. Pero
se puede, cómo no, empezar a hablar del multilingüismo que nos rodea, que es lo que pretendemos hacer, por ejemplo, en este proyecto desde niveles de quinto, sexto de primaria. Entonces, en este proyecto la idea también es que nuestros propios alumnos de asignaturas donde tratamos tanto la diversidad como son lingüística antropológica, el lenguaje y las lenguas o lingüística general, tratar estos conocimientos con nuestros alumnos, que sepan que hay varias familias en el mundo, que ¿cuántas lenguas hay en el mundo? No hay 200, es que estamos hablando de alrededor de 7.000. Entonces hay conceptos de este tipo, las podemos ya manejar en aulas de los niveles, pues ya como diríamos el internivel ya superior de los colegios o niveles ya del instituto, ¿no? De la ESO, incluso del bachillerato. Entonces, estas cuestiones de las lenguas que nos rodeas, cuántas lenguas hay en mi instituto, fíjate que estamos en Salamanca, es una ciudad oficialmente monolingüe del español, pero en mi misma aula hay personas que tienen conocimientos, no necesitamos hablar de un C2, pero que saben mucho más de muchas lenguas de lo que se pueden o de lo que ellos han pensado. No, es que yo no sé nada del catalán. Bueno, a lo mejor te das cuenta, o del euskera, de que tus padres tenían un poquito de conocimiento de estas lenguas porque fueron a trabajar a estos territorios, o que eres hablante de herencia de tercera generación de alguna de estas lenguas, que tienes compañeros que hablan árabe marroquí, árabe siríaco. ¿De acuerdo? Entonces, llamar la atención sobre este multilingüismo yo creo que es necesario también para comprender no solo cómo funciona la facultad lingüística, con lo que tú comentabas, ¿no? Madre, es que me he dado cuenta de que hay todo un universo lingüístico, ¿verdad? Claro. En su dimensión biológica, cognitiva, social, del que yo no era consciente hasta llegar a la universidad. Entonces, eso realmente desde los niveles con una educación también curricular más centrada en la propia lingüística y en el multilingüismo, claro que sería posible hacer, ¿no? Sobre todo también que los territorios muchas veces no vivirán tan de espaldas unos a otros, es decir, que aquí, aunque seamos una comunidad... Ahí claro, es donde iba lo de la sintaxis y la morfología, claro, que al final lo das un poco fuera de contexto, claro, y luego llegas a la carrera y estás haciendo análisis sintáctico de un idioma que es la primera vez que tienes noción de él. De que existe. De que existe. Y ese es el concepto de entender el lenguaje. Y ya no tu lengua española, sino lo que decías a través de redacciones, pero también ese enfoque científico de la lengua, que existe y que seguro que a muchos alumnos de secundaria les llamaría la atención como les puede llamar la física, las matemáticas o la química. Efectivamente, yo creo que estas cuestiones que planteáis, justamente el normalizar el multilingüismo en un país como España, el que nosotros de aquí de Salamanca, en los centros, sepan, que además está en el currículo, ¿no? Pero muchas veces, si somos los mismos profesores y los propios alumnos ya mayores, ¿verdad? Porque los alumnos de primaria o del instituto los ven mayores y ven que ellos van a las aulas a contarles cosas, también crean, hace que se sientan más interesados, ¿no? Fomentan mucho más el interés. Entonces, claro, ven esto y dicen, ostras, pues esto existe, y empiezan a preguntarse, ¿y cómo realmente este euskera? Ostras, y la abuelita de mi compañera hablaba euskera. Entonces, a eso me refiero con esa normalización del multilingüismo, ¿verdad? Y que territorios como en Castilla y León sepamos qué pasa, conozcamos más sobre el País Vasco, conozcamos más sobre Cataluña, y al revés, Cataluña conozca más sobre otros territorios también de España. Es decir, que realmente haya una educación más multilingüe en todos, ¿verdad?, los territorios. Yo creo que esto contribuiría mucho también a una mayor paz lingüística, no en España, sino en todos los territorios. Es decir, esa pax lingüística siempre se logra más cuando conocemos mucho más a nuestros vecinos, en todos los sentidos, sí, culturalmente, lingüísticamente, en todos los países. No es como este territorio con sus lenguas que queda totalmente como al margen de lo que pasa en otros territorios vecinos, no, sino que realmente conozcamos mucho más lo que pasa alrededor, en otros países, en otros continentes. Yo creo que esto nos enriquece muchísimo y además contribuye sin duda a una mayor paz y a una mayor justicia lingüística, pero también social por toda la vertiente lógicamente identitaria que tienen las lenguas, y de respeto a los derechos humanos, y los derechos lingüísticos son parte de los derechos humanos, qué duda cabe, ¿no? Hace muy poco que el día 21 de febrero se ha celebrado el Día de la Lengua Materna,
Y yo también de esto siempre hablo en clase con distintas iniciativas para visibilizar las tan distintas lenguas que hay en el mundo, lenguas orales, lenguas de signos, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas actividades que se lleven también en cierta manera como se pueda a instituciones de enseñanza media, yo creo que es fantástico y siempre es muy enriquecedor. También la propia colaboración entre profesorado de la universidad y profesorado de estos centros. Nosotros hemos visto... Más diálogo. Entre indudablemente, centros. no solo que ahora lo está viendo más con el máster, por ejemplo, la mayor colaboración entre un máster, ¿no?, de profesorado, entre el máster de profesorado de enseñanza secundaria obligatoria, de escuelas de idiomas, sino también este tipo de iniciativas de Diversilink que os comentaba, de ir a los colegios con charlas, preparar a que nuestros propios alumnos de la universidad preparen y les expliquen un poco la exposición que hemos preparado de lenguas del mundo para el próximo mayo, del que ya pues espero hablaros un poquito más en otra ocasión. Esto hace que los propios profesores de lengua castellana, literatura, de inglés, de alemán en los centros, pues se sientan también mucho más próximos a lo que hace la universidad. Esto para una ciudad como Salamanca creo que es necesario. Sí. Es necesario y no es tan difícil, yo creo. O sea, es que al final no es tan grande Salamanca y ahorraría muchos problemas de luego llegar a la universidad y tener que, como hemos dicho, ¿no?, o tener que olvidar un poco, tener que tal. Sí, me parece. Sí, es un poco la idea también de distintos, ¿no?, actores en la sociedad salmantina. La idea de un proyecto de aprendizaje-servicio surge precisamente de implicar a familias, a personas particulares que no se han preguntado nunca por las lenguas y les interesa y tienen curiosidad. Por eso en proyectos como este de Diversilink hay pensados ciclos de cine en lenguas en versión original, gallego, catalán y euskera, exposiciones, talleres de lenguas con profesores de la facultad para familias, es decir, que escribas tu nombre en caracteres, ¿no?, por ejemplo en chino, ¿verdad?, que lo hagas en árabe, que lo hagas en hebreo. Entonces este tipo de cosas yo creo que es como iniciativas tan buenas, tan enriquecedoras como ha sido la de la Noche Europea de los Investigadores que llevan haciendo la Universidad de Salamanca con la Unidad de Cultura Científica tantos años, y en la que cada vez hay más gente. Y además los últimos años pues ya hubo gente de letras, ¿no? Nosotras estuvimos en la Noche Europea de los Investigadores, también había con proyectos europeos de compañeros de historia, con documentos antiguos, ¿verdad?, de historia del mundo antiguo, etcétera, con lecturas de realmente paleográficas. Entonces todas estas cosas también llevan a lógicamente incentivar vocaciones y llevan a visibilizar que también las lingüistas somos científicos, somos científicas, ¿eh? También se puede hacer ciencia cuando se hace lingüística, ¿verdad? No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. Muy bien, Carla, estupendo. Pues ahora, para hacerlo un poco más dinámico, vamos a introducir un concursillo en terminología de Jojuan. No sé si alguno de los oyentes le conocerá. No sé muy bien, o sea, lo voy a introducir, pero si me tienes que corregir, me corriges, por favor. Hay algunas palabras que podríamos llamar intraducibles a otros idiomas, ¿no?, que no tienen un referente en otros idiomas. No existe, por así decirlo, esa palabra, como la famosa sobremesa de España, pues solo existe una palabra para hacer referencia a ese concepto en español, ¿no? Entonces, tanto para nuestros oyentes como para el equipo y los aquí presentes, yo voy a dar las definiciones de ciertos idiomas, ¿no?, y pues tenéis que intentar adivinar qué palabra existe para esa definición. Empezamos por el italiano. Opción A: el movimiento del tenedor para recoger los espagueti. Opción B: la marca que deja un vaso frío en la superficie. Y opción C: las manchas de tinta que deja una pluma en el papel. ¿El resto podemos jugar también o no? Si queréis jugar. Bueno, yo esta me la sé, entonces no voy a decir nada, pero... Yo también. ¿Ariadna? No sé. ¿Los espagueti? Yo personalmente creo que va a ser la A, pero me encantaría que fuese la C.
¿Verdad? Yo me la podría aplicar bastantes veces, sí. Pues la palabra es culachino y sirve para designar la marca que deja un vaso frío en la superficie. ¡Vaya! Claro, los espagueti Tiene sentido, estaban un el poco culo del para despistar, ¿no? Bien, vamos con el ruso. Vale. Opción A, alguien que hace muchas preguntas. Opción B, cuando hace tanto frío que se te duermen las orejas. Opción C, cuando bebes mucho vodka y ya no sabes jugar a las cartas. Va a ser la A. Va a ser la... Tiene toda la pinta. Sí, la palabra es, bueno, pochemuchka y hace referencia a aquella persona que hace muchas preguntas. Bien, y la última vamos con el alemán, que esta sí que va a ser difícil de pronunciar. Opción A, poder llevar con la mano más de 5 jarras de cerveza. Opción B, el sentimiento de estar solo y conectado con la naturaleza en un bosque. Y opción C, un verbo de azuzarse el bigote. La C existe. ¿Dices en alemán? Sí. C. Vale. Y yo creo que la B también. Me fliparía la B, la verdad. La B Sí. le Ojo, pega. entonces... Digamos, la C, como dice Carla, que sabe mucho más que nosotros, existe, pero quizá existe también en otras lenguas. Claro, claro. La que es exclusiva del alemán es la B. B, el exclusiva. sentimiento de estar solo y conectado con la ¿Y cuál es naturaleza la que en un dice? bosque. ¿Cómo lo han llamado? Ah, sí. Bueno, quizá tú sepas leerlo mejor. Ay, me encanta. Walde in Samkeit. Walde in Samkeit, pero es un sustantivo. Ajá. Sí, sí. Wald es bosque y luego Kite es uno de los sufijos para formar sustantivos. Entonces, a lo mejor Walde in Sam también existe. Se lo tenemos que preguntar a lo mejor a los colegas de alemán. Porque yo he estudiado alemán, sí, pero esta palabra no me la sabía. No, desde luego. Siempre se aprende algo más. Qué bueno, ¿eh? Además es una palabra preciosa. Walde in Samkeit. Luego dicen que el alemán no suena bien. Vaya, hombre. Pues vamos allá con la segunda sección. Justifica tu respuesta. Muy bien, pues bueno, quería saber, así tirando más para el tono personal, si tienes algún hobby o alguna afición en tu tiempo libre, aparte de leer, de aprender idiomas. Me encanta ir al cine. Me gusta mucho el cine. Me gusta mucho las series de televisión. Soy muy fan de las series de médicos. Yo creo que tengo me decían algunas amigas, algo te pasa con las series de Shonda Rhimes, la creadora de Anatomía de Grey, Estación 19, porque esas las veo todas. Las veo todas. Doc, o sea, las series de médicos tengo House, The Good todas, Doctor. sí. The Good Doctor, no me pierdo una. Me gusta, hago yoga. Me acuerdo, dentro de lo poco que me gusta el deporte. Es decir, no soy nada, hago mal, pero intento, pues eso, cuidarme un poquito haciendo yoga, caminar no me gusta y bueno, la idea de hacer los 10.000 pasos, etcétera, al día. También sabéis que por eso tampoco me cambio de despacho, así tengo que subir y bajar del Palomar muchas veces. No, es broma, es por las fantásticas vistas que tenemos, pero es verdad que caminar, me gusta caminar por el campo, dar un paseo, o sea, correr y tal, de eso nada, pero bueno, caminar sí me gusta, pero como hobbies te diría que además de leer, me encanta el cine y luego me encanta viajar. Lo que más me gusta es viajar. Conocer lugares, conocer gente y me encanta tomarme los jueves normalmente pero alguna copita de vino con mis amigos, es lo que más me gusta aparte de lo que se supone, ¿no? De leer pero sí, me gusta mucho pasar tiempo con la gente que quiero, ¿no? La disciplina en la que estás especializada, el multilingüismo, tipología lingüística, ¿te requiere viajar mucho? Pues la verdad es que sí. Es decir, se puede
yo se lo digo a la gente cuando quiere los alumnos hacer TFGs o TFMs o incluso tesis doctorales sobre esta cuestión. Entonces, multilingüismo en España tenemos un laboratorio fabuloso ya. No hace falta irse, ¿verdad?, a otros países, en Europa mismo, pero realmente en algunas, cuando tú estás trabajando en algunas cuestiones que tienen que ver con lenguas indígenas, pues lógicamente sí requiere en ocasiones para el trabajo de campo, se puede hacer en Europa, ¿no? Es decir, estamos hablando, uno puede irse a Finlandia y también ver qué pasa con las comunidades Sami, etcétera, pero indudablemente sí. Yo creo que también lo que es el trabajo de un investigador está muy bien conocer qué pasa más allá de su horizonte académico más cercano, ¿no? Entonces yo creo que siempre es muy gratificante, pues por ejemplo en nuestro caso los viajes a Egipto con el máster que tenemos en lengua y cultura hispánicas, también por el perfil del estudiante, ¿no? Las necesidades, la base es diferente y todas estas experiencias son muy enriquecedoras. Yo también tuve la suerte de estar en Paraguay en distintos cursos, ¿no?, de formación también docente y también para trabajo de campo, y me parece que es fundamental, ¿no? Se puede hacer, indudablemente, ¿no?, también en Europa y en España, pero también dependiendo de las comunidades que investigues, hay africanistas buenísimos que no han viajado nunca a África, ¿eh? Esto también es cierto, ¿no? Hay necesidad de que haya lingüistas de salón, como se llaman, como decía, lingüistas de sillón, perdón, ¿no? Y ya lingüistas más de campo, de ir, ¿no?, por las comunidades. Yo creo que está bien compaginar ambas, sí. Y si tuvieras que viajar a un libro, a una historia literaria, ¿cuál sería? Pues la verdad es que en esto me cuesta mucho, porque me gustan, otra de los hobbies que tengo es, me gusta el terror, me gustan las películas de terror, dentro del cine y los libros de terror. Entonces me marcó mucho cuando leí El Exorcista. Uh-huh. Y también me gusta mucho el Exorcista de película, del montaje del director, me gusta mucho. Pero me gusta mucho también todos los temas históricos que tienen que ver con, pues por ejemplo, libros como El diario de Ana Frank, estos libros. Pero si dijera que algunos de los que más me han impactado en su momento fue El guardián entre el centeno, de Salinger, porque también en la época del instituto, cuando lo leí, me pareció que, bueno, pues que recogía mucho, ¿no?, de las inquietudes que tiene una persona joven, de a veces los miedos y las preocupaciones. Entonces, tal vez escogería ese por el gran recuerdo que tengo de cuando lo leí en época del instituto, ¿no? Tal vez. Y si tuvieras que dar algún consejo a un alumno, ¿cuál darías? Un alumno que ya estuviera, que ya fuera alumno mío en la facultad, que no hubiera todavía elegido carrera, ¿o de qué tipo? Bueno, lo puedes orientar un poco como tú quieras, yo creo. Sí. Pues le diría que haga, que siempre tenga capacidad de esfuerzo y superación, amor propio. Y le diría que hiciera aquello que le llenara, es decir, que más le gustara. Porque realmente cuando uno es bueno en lo que hace y le motiva lo que hace, le gusta lo que hace, siempre sale adelante. Es decir, que disfrute con aquello que piense hacer, ¿no? Había uno de estos dichos que siempre se comentan de la felicidad no consiste en hacer siempre lo que uno quiere, sino en querer siempre lo que uno hace, ¿no? Entonces, este tipo de dichos populares son, yo creo que también para el ámbito académico hay que aplicárselo, ¿no? Intenta que te guste todo aquello que haces, excepto la burocracia, ¿no? Esto yo creo que es difícil que nos guste a muchos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que pensar en las consecuencias positivas que tiene la burocracia, ¿no? Como que podamos seguir teniendo másteres, podamos crear nuevos grados. Bueno, siempre hay que mirar el lado positivo, ¿no? Yo había escuchado algo así como trabaja de lo que te gusta si no trabajarás nunca, ¿no? Efectivamente. Yo creo que el que te guste lo que haces hay que considerarse un privilegiado. Yo me considero una privilegiada.
A veces, claro, todos nos quejamos, tenemos épocas, ¡buah!, cuántos exámenes por corregir, pero el poder dedicarse a lo que a uno le gusta, tantas horas que nos lleva, ¿no?, a lo largo del año, yo creo que es fundamental. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me. Pues vamos allá, tristemente, con la última sección. Ya se nos acaba esto, qué penita, porque me está encantando la entrevista. Vamos con el colofón. Muy bien. Bueno, yo te quería preguntar, o te quería decir que nos dijeses algún libro que te haya marcado, que te haya sido relevante en tu vida, pero puede ser una película también, ya que has dicho que te gusta tanto el cine, o incluso un viaje, lo que... Uf, cómo me gusta. Me gusta todo, tanto, esto. Pues... No es fácil esta pregunta, no es fácil, yo lo sé. Yo elegiría el primer viaje a Egipto que hice, que lo hice con mis padres hace... pues... hace más de 25 años, yo creo. Sí, hace más de 25 años ya, Dios mío, ya me hago mayor. Cuando yo creo que terminaba como la ESO, y bueno, sabían de mi pasión por Egipto, las tríadas de los dioses, Anubis, etcétera. Hicimos un viaje con otra familia, otros amigos, y fue maravilloso. Hicimos era como un crucero, eran las fiestas de la Madalena en mi zona, ¿no?, en la Comunidad Valenciana, bueno, en la provincia de Castellón. Era febrero, entonces era una época muy buena para ir a Egipto, porque no hacía tanto calor, ¿eh? Todavía no teníamos tanto el cambio climático, y si ibas a Egipto en mayo era prácticamente imposible. Yo luego he ido en muchas más ocasiones, incluso en mayo, y hace un calor terrible, pero se puede sobrevivir, ¿no? Antes la zona ya... no de Cairo, sino cuando vas bajando en la zona de Asuán, etcétera, Luxor, habría sido imposible, ¿no? Entonces fue un crucero fantástico, donde visitamos lógicamente el Cairo con el Museo del Cairo, visitamos todo el barrio copto, visitamos unas mezquitas impresionantes, hicimos todo el recorrido también por los templos más importantes de la cultura no egipcia antigua, Komombo, visitamos Karnak, también llegamos hasta Abu Simbel, y yo creo que el ir con un helicóptero, que no era helicóptero, perdón, era un avioncito, pero claro, mi madre decía, Dios mío, esto es como un helicóptero, y yo tengo miedo a volar, ¿eh? Yo odio volar, es decir, ya me he acostumbrado mucho con el paso de los años, pues por eso trabajo, etcétera, me compensa más viajar, ¿no? Pero no me gusta volar. Entonces recuerdo que decía, buah, yo me subo aquí, pero solo porque voy a ver Abu Simbel. Era un avioncito de estos pequeñitos que parecía helicóptero, y recuerdo, antes estaba en un lugar diferente al que está ahora el templo, ¿no?, de Abu Simbel, y se gira como la montaña de arena, y lo vemos llegar, y me pareció algo espectacular. Eso, y también la imagen de ver las pirámides, yo creo que ha sido una de las cosas que más me ha impactado. Hecha por el hombre, ¿verdad? Porque luego las cataratas, por ejemplo, de Iguazú, también me pareció un viaje realmente espectacular, y yo creo que me ha marcado mucho. Esos ambos viajes, por hablar un poco porque de películas de cine, no sabría decantarme. Me encantan las de Anthony Hopkins, El silencio de los corderos es una de mis favoritas sin duda, pero tengo muchas. Sí que es verdad que es un viaje muy diferente, en el sentido de... Yo he tenido la oportunidad de ir a Egipto también, el viaje que tú dices del crucero por el Nilo. Y el atardecer en el Nilo es increíble, lo de las falucas. Sí, y el contraste muchas veces de lo que ves en las calles más mundanas de Egipto y los monumentos que luego visitas, de verdad se hace un viaje muy constructivo. Es una experiencia que no se parece a nada. Y a mí lo que me ha gustado de esto muchas veces es decir, claro, la primera vez que yo fui, claro, en plan turista, sí, es una cosa, pero cuando ya además tienes la oportunidad de ir a ese país y contribuir en algo y ver realmente cómo es la vida,
en ese país todavía te gusta más, ¿no? Porque, bueno, pues los alumnos, las alumnas que tenemos en Cairo, luego te invitan, te hacen una comida especial, te vamos a preparar baba ganús, realmente vas con ellos al mercadillo, realmente ves cómo son las casas allí, cómo es la vida allí, ¿no? Y ves que el Cairo nunca duerme, ¿no? Una de estas macrociudades que tiene... bueno, con la otra más de 30 millones, ¿no? Al final, o 30 millones de habitantes. Siempre va a haber alguien mirando. Claro, sí, siempre va a haber algo abierto, ¿no? Sí, es como... y luces, ¿eh? Sí. Es como el ruido, ¿no? O sea, sí que es verdad que lo que no me gusta es el The Sound of Cairo, que decimos a veces, ¿no? Es como el continuo ruido de los pitidos de los coches, ¿no? Yo creo que es el único problema que le veo, la contaminación y acústica y de todos los sentidos, ¿no? Muy bien, pues vamos con la ronda de preguntas cortas durante 60 segundos, ¿vale? Tipo rosco. Eso es. Sí, Algo así. pero no hay nada que sea verdad o mentira. Esto va a ser, ya verás, va a ser Muy subjetivo. bien. Tú, lo primero que se te ocurra, déjate llevar. Tiempo. Fruto seco favorito. Anacardo. Comida favorita. Salmón ahumado. Psicolingüística o tipología lingüística. Tipología lingüística. Tienes una empresa de patatas fritas y puedes lanzar al mercado un nuevo sabor, el que tú quieras. ¿Cuál eliges? Patatas fritas al atún rojo. ¿Qué es lo más antiguo que tienes? Un libro. ¿Cuál? Pues yo creo que es una gramática. Sí, un facsímil. ¿Oca o parchís? Parchís. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? No preocuparme tanto. Buen superpoder. Si fueses una familia de lenguas, ¿cuál serías? Puede ser muy grande, la merindia. Perfecto. Pues ya estaría. Muchas gracias. Increíble, lo tenemos. Yo quería preguntar también, palabra favorita, ya que estamos hablando de tantas lenguas. Me encanta serendipia. Ay. Serendipia. Y me encanta en rumano, que estoy estudiando rumano, bunica, que es abuela, me encanta. Bien, Carla, pues en el programa tenemos una tradición de los distintos invitados van lanzando una pregunta para el siguiente sin saber quién será, y a ti te ha caído en gracia, no en desgracia, la de Rubén y Sonia de la biblioteca de nuestra facultad. Y su pregunta era: ¿qué importancia tienen para ti las bibliotecas en la sociedad actual? Pues la importancia para mí es fundamental, pero deberían tenerla más muchas veces en países como España. Es verdad que se está mejorando muchísimo, pero hace poco también estuve en Helsinki y vimos tipos de bibliotecas en los que la gente puede pasar un día entero. También es verdad que Helsinki no es España, es decir, los -14, -16 grados, debes pensar en espacios donde la gente no vive al aire libre, ¿no? Pero realmente tienen pensadas muchísimas actividades para que la gente... No solo son bibliotecas en el sentido tradicional que conocemos de bibliotecas, con libros, sino que hay para jugar a juegos de videoconsolas, ¿no? Hay para coser, hay para estudiar, tienen para imprimir en 3D, es decir, son como centros sociales, ¿no? Pero bueno, en el sentido tradicional que tenemos nosotros de bibliotecas, me gustaría que se hicieran muchas veces más actividades para que la gente corriente los conociéramos todos, no solo niños o madres, ¿no? Que vamos padres a la lectura de cuentos infantiles o actividades que se hacen con colegios, sino que no solamente vaya la gente que tiene que estudiar un examen, ¿no? Que se abran más a la sociedad y pero porque la sociedad también las conozca más. Sí, me parece muy bien, sobre todo eso, como aprovechar el lugar y aprovechar lo que ofrece para realmente, digamos, hacer una labor social, ¿no? Eso es, una mayor labor social, implicación, sí. Y bien, ¿y qué pregunta lanzas tú para el siguiente invitado o invitada? Pues me gustaría preguntarle si está pensando o... bueno,
algún proyecto que tenga futuro en la jubilación o alguna cosa que digas, bueno, pues yo a lo mejor cuando me jubile voy a hacer ciencias políticas. ¿Tiene algún proyecto pensado como gente que dice quiero apuntarme a la Universidad de la Experiencia o quiero hacer una vuelta al mundo? ¿Qué proyecto tiene pensado a corto o largo plazo de cuando me jubile? ¿Y qué proyecto tienes pensado tú? Es una buena pregunta. Es tuya. Bueno, pues yo de tal vez ciencias políticas no es una cosa que descarto, pero lo de aprender otra lengua a lo mejor que ahora me podría demandar muchísimas horas que no tengo, pero yo creo que seguiría en lo mismo, en viajar. No sé si una vuelta al mundo, pero seguir conociendo lugares y gentes, yo creo. Muy bueno. Pues nada, pues muchísimas gracias por venir. Hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros y formar parte de este proyecto. Pues por mi parte también yo os lo quiero agradecer mucho, de verdad, porque he pasado un rato estupendo y además creo que todas estas iniciativas de vernos más allá del aula P6 o P9, pues creo que también está muy bien. Son muy enriquecedoras para ambas partes, ¿no? Así que os agradezco mucho, de verdad, la invitación. Lo he pasado estupendamente. Nosotros también. Y bueno, nos despedimos individualmente. Marina. Un saludo, nos vemos. Luis. Hasta la próxima. Ariadna. Hasta la próxima. Jaime. Eso es todo, amigos. Muy bien. Y yo, Jaime, os damos la despedida. Os decimos que muchas buenas y agramaticales gracias. Y nada, nos podéis escuchar en iVoox, en YouTube, en Spotify. Tenemos redes sociales también. Instagram, Twitter, etc. O X, ya no sé cómo se llama. Estas cosas van cambiando. Bueno, y nada, nos quedamos con la canción del invitado, que es Somewhere Only We Know, de Kane. I'm
somewhere.